Hermanos, una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid Hearst. Nos gozamos que están todos aquí. Yo me gozo, es un placer pasar el día del Señor con mi familia espiritual. Y a los que nos acompañan por internet también, bienvenidos. Espero que un día nos puedan visitar en persona. Busquen Marcos capítulo 12, vamos a versículos del 18 hasta el 27. Hermanos, hasta ahorita estamos viendo aquí, desde que Jesús ha llegado a Jerusalén, que le están probando una y otra vez el Sanedrín. ¿Han sentido así algunas veces que parece que en la vida es una prueba tras otra, y parece que cuando se acaba una ya empezó la próxima y nunca terminan los problemas de la vida, los ataques del enemigo? A veces son personas que el enemigo usa en nuestras vidas, puede ser familiar, puede ser en el trabajo, puede ser en las clases, en la escuela, y parece que nunca te dan descanso. Yo me acuerdo en la escuela cuando tenía unos bullies, sí, yo sufrí bajo las manos de bullies, no sé si quizás ustedes eran los bullies, yo no sé. Pero como cuando iba a esa clase, voy a ver, hijo. El mejor día de mi vida, y cuando llegaba a esa clase era el peor día de mi vida. Día tras día, semana tras semana. No, hombre, yo allí, más recordándome de quiero decir unas cosas y hacer unas cosas que no honran al Señor, recordando el sufrimiento que esos muchachos me hacían pasar, y solamente ¿para qué? Me querían hacer caer. Me querían tumbar. Yo trataba de demostrar el amor del Señor, yo trataba de hacer lo que era correcto en los ojos de Dios, como un pequeño hijo de Dios, ¿verdad? 12 años, 13, 14 años, y parecía que lo más que yo trataba de hacer lo correcto, que lo más difícil que me la hacían. Bueno, Jesús está pasando algo similar aquí. Si ven que desde el final del capítulo 11 es una prueba tras otra. Jesús está, se puede decir, en el foso con los leones. Él empezó su ministerio en Galilea, lejos de Jerusalén. Mandaban los fariseos representantes, pero como estaba lejos no había mucha confrontación. Pero ahora Jesús está en el templo donde moran los fariseos, el Sanedrín, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, que todos, la mayoría estaban en contra de él. Y desde el final del capítulo 11 es una pregunta que no están interesados en la verdad de Dios. Quieren atrapar a Jesús. Una trampa, Jesús se sale de esa. Ponen otra trampa, Jesús se sale de esa. Ponen otra trampa. ¿Debemos pagar impuestos, sí o no? No hay una respuesta correcta. Y sigue así una tras otra. Y Jesús tiene que soportar estos ataques, estas pruebas que son diseñados no para ayudarle, pero para destruirlo. Bueno, hoy él va a recibir otra. Al fin llegan los saduceos. Entonces vamos a leer Marcos 12, empezando el versículo 18. Puestos de pie, hermanos, en referencia a la palabra de Dios, a los que pueden. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Ustedes lean o sigan a la vista en su copia la palabra de Dios, y dice así. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés no dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer, o no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados?
que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Tenemos que entender un poco más otra vez la situación. Ya hemos platicado el clima político del día, pero ahora vamos a ver quién son los saduceos. Los saduceos eran una secta de los judíos que tiene mucha influencia aquí en Jerusalén, en el templo. Ellos eran descendientes o familiares de la familia sacerdotal. Y entonces ellos, aunque no eran sacerdotes, vienen de familias de sacerdotes, tenían mucho dinero, mucha influencia, y entonces ellos estaban en control de el Sanedrín. Aunque no eran muchos, eran los más poderosos. Y la cosa interesante es que los saduceos no creían en la mayor parte del Antiguo Testamento. Ellos afirmaban solamente la Torá, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para los saduceos, esos 5 libros solamente eran autoritarios. Los profecías, los libros históricos, sí está bien, pero no es la palabra de Dios, según ellos. No tiene autoridad para ellos creer sobre Dios, quién Él era y lo que quería hacer. Entonces, si uno solamente se enfoca de Génesis a Deuteronomio y solamente eso es autoritario, están acortando la palabra de Dios. Hay todo esto demás, las profecías, la historia, los salmos, proverbios, que ellos no consideraban. Y entonces, de Génesis a Deuteronomio no se platica mucho de la resurrección. Y la verdad es que no se platica mucho en el resto del Antiguo Testamento. Sí hay ejemplos, pero la mayor parte de la doctrina sobre la resurrección viene del Nuevo Testamento. Pero sí se encuentra, se puede decir, visiones de la resurrección, como Jesús aquí vemos que lo usó en Éxodo. Entonces los saduceos, se puede decir, eran más conservadores en su entender de la palabra de Dios. Tampoco creían en ángeles ni en demonios. ¿Por qué? No se menciona en Génesis, Éxodo, Levítico. Lo que se menciona es cómo Dios escogió a Abraham. Se menciona la creación, se menciona la ley y se menciona lo que pasa si uno obedece la ley y si no obedece la ley. Y eso es todo. No menciona de Génesis a Deuteronomio el Mesías, del linaje de David. Entonces los saduceos tampoco estaban esperando al Mesías que iba a restaurar el reino de Israel. Para los saduceos, cuando uno muere, se termina la existencia. La vida es solamente aquí en la tierra para honrar a Dios. Si uno honraba a Dios, tenía bendición. Si no honraba a Dios, había maldición. Pero cuando termina la vida, todo se acaba. Para mí eso suena un poco triste, pensando que cuando uno muere ya hay nada. Es negro, es como estás dormido y no hay existencia. La aniquilación, eso es algo que ellos creían. Entonces, los fariseos sí creían en la resurrección, porque ellos aceptaban todo el Antiguo Testamento. Y entonces estaban ahí en posesión teológica entre los fariseos y los saduceos. Una interesante historia de cuando Pablo lo traen ante el Sanedrín. Pablo dice, me están arrestando porque creo en la resurrección. Y ahí los fariseos dicen, déjalo libre, él cree en la resurrección. Los saduceos, ahora lo tenemos que matar. Y él causa división en el Sanedrín y no saben qué hacer porque él supo cómo manejar la situación. Y creo que es medio divertido personalmente. Pero entonces eso es ahora los saduceos ahora.
quieren tratar de atrapar a Jesús, porque se imaginan que los saduceos y fariseos en este caso sí están trabajando juntos. Los dos se quieren hacer de Jesús. Y le traen una pregunta sobre la ley del levirato, no ley de los levitas, del levirato. Era una ley, primero costumbre, pero después ley que Dios dio a su pueblo, para tratar de ayudar a las familias a mantener sus posesiones y terreno dentro de la familia. Busquemos, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 25. Ahí vemos la ley que Dios da a su pueblo. Deuteronomio capítulo 25. Empezando versículo 5. Mira lo que dice Dios a Israel. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. ¿Cuántos de ustedes tienen cuñadas y cuñados? La ley era, en el ejemplo aquí de Jesús, que si dos hermanos están casados, tienen sus esposas, y uno muere y él no tiene hijos, no tiene heredero, su hermano tiene que entonces acostarse con su cuñada para que ella dé luz a un hijo. Y ese hijo no va a ser el hijo del hombre, va a ser de su hermano que murió, va a tomar el nombre de su papá que murió para que la familia siga. Una ley un poco rara para hoy en día entender, pero en ese entonces era normal. En Génesis 38 hay el ejemplo de Judá, que su hijo primogénito murió. En Génesis 38, si quieren leer, su hijo murió, entonces el segundo hermano tiene que acostarse con su cuñada para darle hijo. Pero su hermano no lo quiere hacer porque él sabe que si su cuñada tiene hijo, él va a perder la herencia de su padre. Entonces él no lo hace y Dios lo mata por ser desobediente. Es interesante. Entonces, esta es la ley. Ahora, recuerda que los saduceos no creen en la resurrección. Pero están ahora haciendo a Jesús una pregunta. Mira, Jesús, Moisés nos dio esta ley. Tenemos que honrar a Dios. Y eso es lo que ellos dicen en versículo 19, el versículo que acabamos de ver en Deuteronomio. Y dice, ahora no hay dos hermanos, hay 7. El primero murió, le toca al segundo acostarse con la cuñada para darle un heredero. Tampoco lo logra, se mueren los 7. Todos los 7 hermanos se casan con la misma mujer. Y entonces en la resurrección, Jesús, que no creemos, pero digamos que sí existe Jesús, la resurrección, pues, ¿con quién va a estar casada la mujer? Con todos los 7. Eso no es posible. Entonces, eso era una manera, un argumento absurdo para los saduceos tratar de mostrar que la resurrección no existe. Porque un hombre no se puede casar con más de una mujer tener 7 esposos, eso tampoco honra a Dios. Entonces ahí está el dilema. ¿Y cómo responde Jesús? Versículo 24. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Él dice, están equivocados. ¿Pero por qué? 2 razones. No entiendes las Escrituras, y porque no entiendes las Escrituras, no entiendes el poder de Dios. Hermanos, aquí una lección súper clara y fuerte. Por falta de entendimiento de la palabra de Dios, no conocemos el poder de Dios. Y porque no entendemos ni comprendemos Dios, quién Él es, su poder y su palabra, nos equivocamos. Llegamos a conclusiones equivocadas. Llegamos a conclusiones erróneas. Y nos dejamos guiar por estas
conclusiones equivocadas y pensamos que estamos en el bien, pero porque por falta de entendimiento y por falta de comprensión del poder de Dios nos equivocamos. Dice, cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Aquí Jesús nos está dando un poco de información, nos está moviendo la cortina un poquito para que podamos ver cómo va a ser nuestra próxima existencia. No va a haber matrimonios. Si no te gusta tu esposo o esposa, en el cielo no van a estar casados, no se preocupen. Y si los quieren, no se preocupen, van a ser amigos todavía. Pero en el cielo el matrimonio ya no va a existir. ¿Recuerda lo que dice la palabra de Dios? Y los votos que hacemos cuando nos casamos, se nos quedamos casados hasta la muerte. Y la muerte ya nos libra de ese pacto, de esa promesa. Entonces ya somos libres de eso. Y cuando llegamos al cielo, dice aquí Jesús, vamos a ser como los ángeles. Voy a tener alitas, un arpa. Y no es lo que está diciendo. El contexto es que el matrimonio, los ángeles no están casados. No tienen ángeles bebés como vemos en las fotos. No existen ángeles bebés. I'm sorry. Yo sé que para el Día de Amistad, el amor, se ve muy bonito el angelito así, bebés. No existen. Los ángeles son poderosos, son mensajeros de Dios, son siervos de Dios, pero no se casan, no tienen ese tipo de relación. No existe en el cielo eso. Entonces no se casarán ni darán dados en matrimonio, sino que serán como ángeles en los cielos. Ahora, ¿qué dice Jesús? Aquí Él dice, está diciendo, oye, va a haber resurrección. No es como ustedes piensan, no entienden las Escrituras ni entienden el poder de Dios. Y esto pues nos abre la puerta a pensar, bueno, pues ¿cómo va a ser el cielo? ¿Cómo va a ser cuando estemos en el más allá? Cuando estemos en la presencia de Dios. Bueno, aquí ya vemos que no va a haber matrimonios. Y cuando vemos otros pasajes de la Biblia, lo que ya hemos visto en la transfiguración de Jesús que vimos aquí en Marcos, es interesante que Pedro reconoció a Moisés y a Elías. ¿Cómo que reconoció Pedro a esos dos profetas? Los vio en Facebook. Vio un retrato de Moisés en su clase de escuela dominical. Hay algo interesante que parece que en el cielo todos nos vamos a conocer a todos y no vamos a necesitar name tags. Reconocieron, eso es Moisés, eso es Elías, y Jesús no les corrigió porque tenían razón. Hay algo increíble que cuando lleguemos al cielo vamos a, Abraham, ¿cómo estás? Elías. Y nos van a conocer a nosotros también. No va a haber un tiempo de, en inglés dice meet and greet, de vamos a ir todo alrededor aquí por toda la eternidad conociéndonos unos por unos para que no, va a ser algo increíble. Todos se van a conocer a todos. ¿Y cómo va a ser mi cuerpo? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, en capítulo 13 Jesús habla un poco más sobre el futuro de la iglesia. El enfoque hoy no es el más allá. Tenemos aquí un poquito de información. El punto es que los saduceos no entienden la palabra de Dios, ni entienden el poder de Dios. ¿Por qué? Ellos se enfocaron solamente en una parte de la palabra de Dios, no en toda la palabra de Dios. Pero Jesús en su misericordia no les apunta a los profetas, no les apunta a la historia, no les apunta a los salmos que hablan mucho de Él. Él va a Éxodo, de Moisés. Y mira lo que Él dice, versículo 26. Y cuanto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído? Mira lo que hace Jesús. Los saduceos conocían la palabra de Dios, el Pentateuco. Lo conocían, pero bien, quizás todo memorizado.
Y como que no has leído, no has entendido en el libro de Moisés el pasaje sobre la zarza ardiente. ¿Quién ha escuchado esa historia? Lo leímos hoy en la lectura bíblica. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Él no dice, yo era el Dios de Abraham. ¿Por qué? Yo soy el Dios de Abraham. ¿Por qué? Abraham está vivo. Yo soy el Dios de Isaac. ¿Por qué? Isaac está vivo en la presencia de Dios. No, yo era, él murió y ahora sigo yo viviendo, yo eternamente, ustedes no. Él dice, no, yo soy el Dios de Jacob. Ellos viven delante de mí, le dice Dios a Moisés. Y como ejemplo también aquí los saduceos, Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Y no solamente eso. Si tomamos un momento de meditar en Abraham, ¿qué hizo Dios con Abraham? Hizo un pacto, ¿no? Dios hizo un pacto con Abraham, hizo una promesa que a través de su descendencia iba a bendecir a todas las naciones. ¿Qué significa eso? Así como Dios es eterno, su pacto con su pueblo también es eterno. Porque no depende del hombre, depende de Él, porque Él hizo el pacto. Él hizo el pacto con Abraham y Abraham está vivo delante de Él y así su pacto también va a permanecer para siempre. Jesús termina otra vez diciendo la misma cosa al final del versículo 27. Vosotros o ustedes están pero muy equivocados. Mis hermanos, ¿qué sacamos de todo esto? Primero, mis hermanos, tenemos que nosotros basarnos en toda la palabra de Dios, no solamente una parte de ella. Cuando uno solamente se enfoca en una parte o sus partes favoritos o las partes que hablan solamente de lo positivo y ignora lo negativo, creamos una doctrina, usan enseñanzas falsas, no completas. Los saduceos se enfocaron solamente en el Pentateuco, ignoraron Josué, Jueces, ignoraron 1 y 2 Samuel, ignoraron los Proverbios, los Salmos, ignoraron Jeremías, Isaías, ignoraron todo eso y por eso no podían llegar ellos a la verdad. En principio sí, solamente Israel tenía el Pentateuco, el Torá, eso es el principio, pero Dios había dado más. Dios había dado más y nosotros ahora también tenemos la palabra de Dios completa. 66 libros, una historia, la revelación de Dios. Y hay gente que dicen, el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo. Es un error. Toda la palabra de Dios es la palabra de Dios y nos ha dado todo porque lo necesitamos todo. Hay unos que dicen, vamos a enfocarnos solamente en sembrar tu semilla, en esos pasajes. Y ahí nace el evangelio de la prosperidad, que no es el evangelio de Dios, porque no habla de carga tu cruz y sígame. Y nosotros también, si no leemos la palabra de Dios, también entonces no vamos a poder entonces entender las Escrituras, ni tampoco entender el poder de Dios. ¿Y quién de nosotros no necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas? Y entender cómo Él obra y por qué Él obra y tener fe que Él va a obrar conforme lo que Él ha dicho. Y no conforme lo que no hemos inventado en nuestras mentes, lo que deseamos en el corazón y a veces queremos creer algo que Dios es y Él no lo dice que es porque no entendemos las Escrituras ni el poder de Dios. Por eso a veces me gusta y no me gusta esos posts en Facebook que ponen un versículo, un pensamiento para hoy, porque a veces son buenos. Pero a veces no entendemos el contexto, no conocemos la palabra de Dios como debemos
nos aferramos a una cosita que leímos o un texto que nos mandaron y pensamos, wow, Dios es así, y nos enfocamos solamente en ese pedacito de la revelación de Dios y no entendemos el retrato completo que es la palabra completa de Dios. ¿Me explico? Entonces, no vayan ahora a borrar todo lo que tienen en Facebook, no ese es el punto. El punto es, mis hermanos, que nosotros como hijos e hijas de Dios, como seguidores de Cristo, debemos aferrarnos a la palabra completa. No solamente a las partes que nos gustan, no solamente lo favorito, no solamente lo bonito, pero también que hay juicio, que sufrimos las consecuencias de nuestras acciones, que Dios sí perdona y nos ayuda, pero no es siempre como pensamos. Debemos de nosotros cambiar nuestro pensar según lo que Dios dice. Amén. Otra cosa, hermanos, que podemos tener aquí, mucho aliento, es que es una vida allá en la presencia de Dios. Va a ser increíble. Va a ser increíble. Y lo poquito que sabemos, yo creo que es nada en comparación a lo que va a ser. Y eso nos debe de llenar de esperanza. No hay tiempo de ver los detalles, pero vamos a tener un cuerpo nuevo. Va a ser un cuerpo glorificado. Va a ser un cuerpo que ya no va a pecar, ya no va a sufrir, ya no va a llorar. Vamos a estar en estos cuerpos nuevos, glorificados, en una tierra nueva y un cielo nuevo. Dios va a hacer todo de nuevo. Y sí, no va a haber matrimonios, porque la iglesia se va a casar con su Señor. Va a ser el matrimonio y la banquete del Cordero de Dios. Y vamos a estar celebrando la victoria que tenemos sobre el pecado y la muerte en nuestro Señor Cristo Jesús. Mansiones que Jesús ha preparado para cada uno de nosotros. Calles de oro, un mar de cristal, viendo a Dios sentado en su trono, el río de agua viva que sale de su trono. Vamos a estar nosotros alabando a Dios, sirviendo a Dios. No vamos a estar ahí nomás sentados en una nube disfrutando la eternidad, hermanos. Eso es una caricatura. Eso, ningún lugar dice la palabra. No se dejen guiar por las caricaturas, las películas. Hay buenas películas sobre la palabra de Dios. Pero después de verla, regresa, ¿qué dice Dios? Porque hay una mejor película, es una interpretación artística. Ya saben, cuando se hace un libro, una película de un libro, nunca es igual, ¿verdad? ¿Saben eso? Bueno, es la misma cosa con la Biblia. Cuando es una película de Martín Lutero o la película de Jesús, sí, traen el Evangelio, pero no basen su fe y sus creencias en la película. Nuestra fe está basada en sola Escritura, no una película de la Escritura. Amén. Hermanos, tenemos un futuro increíble esperándonos allá en el cielo. Sufrimos aquí, batallamos aquí, pasamos por pruebas aquí, pero ¿sabe qué? Si seguimos fiel, vamos a tener más y más allá. Entonces es bueno recordar lo que nos espera para cobrar ánimo, porque a veces, hermanos, es la única cosa que tenemos. A veces la única esperanza que nos puede ayudar a pasar un día más en esta existencia miserable, en este mundo que pertenece a nuestro enemigo. Recordando que somos soldados en el campo enemigo y no nos debe sorprender cuando hay batallas, guerras, cuando hay problemas. Es la vida aquí en este mundo, pero vendrá algo mejor. Amén. Y al final, hermanos, así como Dios es eterno, su pacto también es eterno. Y el pacto que Dios hizo con Abraham todavía aplica a nosotros hoy. Pero lo que nosotros no pudimos hacer, porque ¿quién puede cumplir con la ley? ¿Quién puede cumplir con todos los mandatos de Dios? Nadie. Por eso Jesús dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto, donde Jesús mismo, Él cumplió con todo. Él se salvó, pero después ofreció su sangre para cubrir nuestro pecado, para perdonar nuestras faltas,
Y en ese nuevo pacto, cuando nos arrepentimos del pecado y ponemos fe en Jesús, en Cristo Jesús ahora cumplimos con toda la ley. Porque Él la cumplió y ahora estamos en Cristo, por su obra cumplimos con toda la ley. Recuerda, Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, sino a ¿qué? Cumplirla, llevarla a cabo. Él lo hizo. Y hermanos, gracias a Dios por Jesús. Y había muchas preguntas últimamente, pues ¿cómo soy cristiano y sigo pecando? Pues sí. Cuando uno pone su fe en Jesús, es justificado delante de Dios, ya no es culpable. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Pero Dios nos sigue salvando del poder del pecado, porque el pecado todavía domina este cuerpo. Y ahora la persona que ha nacido de nuevo sigue viviendo en este cuerpo y quiere ser libre más y más del poder del pecado. Y la única manera es pasando pruebas. Aprende a confiar más en Dios y depender más en Él y menos en la carne y mis fuerzas y mis oportunidades y lo que yo puedo hacer. Y la persona que crece en su fe ahora vive más bajo el poder del Espíritu Santo y menos bajo el poder de la carne. Y Dios nos salva más y más. Él nos purifica más y más. Somos más como Cristo y menos como el hombre o la persona vieja. La palabra para eso es la santificación. Él nos santifica, nos hace más como Él. Y el dominio del pecado ya tiene menos y menos poder sobre nosotros. Y la persona que somos hoy es más como Cristo en comparación a quien éramos ayer, el mes pasado, el año pasado. Y si uno se mira en el espejo, es la misma persona del año pasado. Te digo, necesitas a Cristo. Porque la persona que tiene el Espíritu Santo y camina con Cristo, produce fruto. Se ve más como su Señor. Aprende a trabajar a través del poder del Espíritu Santo y tiene el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Y si te falta ese fruto, necesitas depender más de tu Cristo. Pastor, es que soy enojón. Pastor, es que no soy paciente. Pastor, es que letro. Ok, sí, está bien. ¿Sabe qué? Eso es la carne. Eso no es Cristo. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Sométete más a Cristo. Confiesa tu pecado. Señor, soy enojón. Señor, soy adicto. Señor, soy esto. Señor, soy el otro. Acepta quién eres. Confiésalo. Pídele perdón a Dios. ¿Y qué promete Dios? El que confiesa su pecado, Dios, quien es fiel y justo, te perdonará tu pecado y te limpiará de toda maldad. Esa es la vida cristiana, reconociendo que uno no puede, pero Dios sí puede. Y le pedimos ayuda a Dios, le pedimos perdón. Él nos lava, Él nos limpia. ¿Por qué? Por la sangre de su Hijo. El pacto de Dios es eterno. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, depende de la sangre de Cristo y Él ya lo ha dado. Y wow, gracias a Dios por eso. Y por eso los saduceos estaban tristes, no entendían el poder de Dios. Y si tú estás aquí y tú no entiendes el poder de Dios para tu vida, tú no entiendes lo que Él quiere y puede hacer en tu vida, tú piensas que tu pecado es demasiado, que tu carácter es demasiado fuerte, que la situación es demasiado grande para Dios, no conoces el poder de Dios porque no entiendes las Escrituras, porque ellos hablan de Dios y lo que Él ha hecho. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra, para conocer quién es Dios, lo que Él quiere hacer, cómo lo hace y experimentar el poder en nuestras vidas. Vamos a hacerlo. ¿Están dispuestos? Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Y te pedimos perdón cuando somos más como los saduceos que como fieles discípulos. Por falta de entendimiento de tu palabra,
no conocemos tu poder y vivimos en derrota en vez de victoria. Señor, gracias por el nuevo pacto, por la sangre de Cristo. Gracias que, Señor, ese pacto depende de ti y no de nosotros. Y gracias que tú eres eterno y fiel. Y que ese pacto, esa oferta siempre está en la mesa hasta que muramos o hasta que Cristo regrese. Entonces, Señor, te pedimos que ahora uno de tus hijos que estamos aquí hoy, si hemos vivido, Padre, más en derrota que en victoria, que nos perdones por nuestra falta de fe, Padre. Perdónanos. No te conocemos como debemos. Nuestros problemas son más grandes que nuestra fe. Nuestra desesperación, Padre, se convierte en más estrés en vez de oración. Y no dependemos de ti, Señor, como debemos. Perdónanos, Señor. Y te pedimos que aumentes nuestra fe. Padre, te pedimos que pongas en nuestros corazones hambre y sed de tu palabra, para que podamos entender tus verdades, cambiar nuestra manera de entender quién tú eres y así entender tu poder y cobrar ánimo y reforzar nuestra fe. Aliméntanos, Señor, con tu palabra y llénanos de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a vivir como hombres y mujeres de fe, Padre, no como víctimas del enemigo, no como víctimas de la desesperación. Señor, nos desanimamos, Padre, eso es normal, pero gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, quién tú eres, lo que tú has hecho. Danos fe, Señor, para poder seguir un día más en pos de Cristo. Y, Señor, si hay un hombre, una mujer aquí que no te conoce, te pido que le abra sus ojos, su entendimiento, para que puedan ver, Señor, que tú lo amas y tú le quieres dar una vida con propósito, que le quieres ofrecer tu sangre, que le quieres ofrecer, Padre, tu perdón, y que ellos pueden empezar, Señor, a vivir una vida con esperanza, sabiendo que cuando el tiempo aquí en este mundo se termine, van a abrir los ojos en tu presencia. Van a entender con más claridad lo que es cuando tú has dicho que tú eres el Dios de los vivos. Obra, Señor. Gracias, Padre. Te amamos. Te bendecimos. Levanta esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.